buenas tardes. Es viernes y toca hablar de derecho. Repasando la documentación de las últimas sentencias que han aparecido en este tiempo desde las elecciones aquí, he encontrado una que me ha parecido muy interesante, es muy reciente, es de apenas una semana, de la Audiencia Provincial de Badajoz, en el que, bueno, me ha venido representado muchas de las cuestiones que me planteáis en el despacho cuando hay un divorcio, ¿no? Normalmente alguna de las partes dice ese comentario tan recurrente de si yo hubiera sabido que mi marido o mi mujer era así, no me hubiera casado con él. Pues bien, hay una sentencia que recoge perfectamente este testimonio y es esta sentencia que os digo, la Audiencia Provincial de Badajoz, en la que se declara nulo un divorcio entre dos personas, en el que la mujer alega que su marido padecía una enfermedad psicológica que desconocía en el momento en el que prestó el consentimiento, en el que dijo el sí quiero, y que de haberlo conocido no se hubiera casado con esta persona. Bueno, pues este señor padecía una enfermedad psicológica con periodos intensos y agudos de depresión y de comportamiento antisocial que le imposibilitaba tener relaciones normales con su mujer y con las personas que había a su alrededor. La señora lo que alega es que desconocía que esta persona le ocultó esa enfermedad durante el poco periodo de tiempo que pasaron como novios, al menos solamente estuvieron 6 meses. Lo que la sentencia viene a decir es que durante estos 6 meses puede ser que la enfermedad no se hubiera dado la cara y entonces la mujer no hubiera sabido con quién se estaba casando. Este señor, por su parte, reconoce que padecía la enfermedad desde hacía muchísimos años y se lo había ocultado a su esposa precisamente por ese miedo a que no se casara con él. Bueno, la sentencia, como os digo, lo que viene a determinar es la nulidad en base a que demuestra también que la señora no puede demostrar un hecho negativo, es decir, no puede demostrar que no sabía, pero sí que puede demostrar que el marido se lo había ocultado y que durante el periodo de tiempo en el que habían estado de novios no había sido posible detectar esta enfermedad. Nos tenemos que remitir al artículo 76 del Código Civil que habla de las causas de nulidad, entre ellas, como os digo, servicio en el consentimiento, siempre y cuando se produce sin saber qué se está diciendo, porque hay una ocultación, porque hay un miedo o porque hay una coacción para decir que sí. En este caso, como se demostró, la mujer se le había ocultado la enfermedad de su marido y ella lo que alega es que si lo hubiera sabido no se hubiera casado porque la convivencia se había hecho imposible. Pues bien, nos encontramos dentro de las causas de nulidad del artículo 76 y ahora lo que tenemos que ver es si había pasado un año desde que se conoció, si se habían convivido durante el año posterior al conocimiento de esa situación o a que hubiera cesado el error o el miedo que tenía esta señora si hubiera sido una causa de coacción. En este caso en concreto no había pasado el año y por lo tanto podía ser declarado nulo el divorcio. Así que nada, esa frase recurrente que decís en los despachos tiene su transposición en el derecho y en esta sentencia y estoy convencida que